¿sale? La ponencia que Claro. vamos a tener el día de hoy es Derechos Humanos y Regreso a Clases. Miren, precisamente lo que nos preguntaba Blanquita, ¿no? Y va a estar a cargo de la DTI María Fernanda Calderón Ábalos, de la Academia de Filosofía, del plantel José Emilio Pacheco, también conocida como Iztapalapa 4, ¿sí? Entonces, nos da mucho gusto. Te dejo la palabra, Fer. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, entonces es derechos humanos y regreso a clases. Y pues bueno, vamos a empezar. Denme un minutito porque vamos a compartir algunas cosas. Mm. Es que estoy en el teléfono, pero sí quiero pasarles la presentación. Nada más que no sé cómo hacerle. Digo, me pueden dar en compartir pantalla, pero tengo abiertas otras cosas. Ok, si gustas, envíamelo a mí y yo lo voy transmitiendo mientras tú vas platicándolo. Perfecto, sí, me parece excelente, María Luisa. A ver, entonces, Lo puedes mandar por el WhatsApp y yo lo sí, descargo. claro que sí. Sí, porque si no va a ser un verdadero relajo. No te preocupes. Entendemos. Ya, Ok. bueno, a ver, entonces empezamos. Derechos humanos y regreso a clases. Bueno, pues nos hemos preguntado o mucha gente dice, bueno, ¿qué es eso de derechos humanos? Yo veo que la gran mayoría de los compañeros del IEMS no saben y bueno, no sería una obligación saberlo para nadie, puesto que nos dedicamos a otras ramas, ¿no? Digo, no todo el mundo va a ser médico, ni chef, ni nada de esto, ¿no? Entonces, no sería algo que tendríamos que saber, pues tendríamos que acudir a un especialista que nos tendría que decir específicamente en qué momento, pues si es que alguien vulneró nuestros derechos, qué hacer, ¿no? Entonces, no es algo que deberíamos de saber, sin embargo, es sumamente importante y bueno, empezamos con la primera diapositiva y ya la vamos pasando, ¿no? Bueno, pues si bien hay una historia, data desde el Imperio Romano y se remarca justo en la Revolución Francesa en 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Nos vamos a enfocar nosotros para esta pequeña ponencia en la proclamación realizada en lo que es la Asamblea General de Naciones Unidas, que se da en París el 10 de diciembre de 1948, en su resolución 217A, párrafo 3, de la cual surge justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ahí están pues las figuritas de todo esto. Y bueno, esta declaración consta de 30 artículos relativos a las libertades fundamentales y bueno, pues principalmente al eje rector, que es la dignidad humana. ¿Cuáles son las libertades fundamentales? Y vamos a poner algunos ejemplos. En primer lugar sería el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Número 2, la libertad de expresión, derecho a la privacidad, derecho a la educación, derecho al trabajo, el derecho al libre tránsito, derecho a la libertad de asociación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad
que se preguntarán qué es eso. Por ejemplo, aquí entraría, que lo vamos a explicar un poco más adelante, pero aquí entra, por ejemplo, la parte de, bueno, pues si resulta que yo quiero llegar en traje de baño a la escuela, lo cual no sería nada como normal, pues sería mi libre desarrollo, ¿no? De la personalidad. Sería algo que pues está completamente dentro de mi gusto y yo lo quiero hacer y es algo que no tiene por qué ser ni atacado, ni prejuzgado, ni por nadie, ¿no? Y puse un ejemplo muy radical, pero bueno, más adelante ponemos otro. El derecho humano a la vida, que aquí hay algunos ambientalistas y personas contra el aborto, pues que nos pegarían el grito en el cielo. Y es un tema muy debatible, ¿no? Porque el derecho humano a la vida ya ahora en estos tiempos, pues no es nada más el derecho a la vida de los seres humanos, sino de pues los animales y todo lo que está a nuestro alrededor. Y también entra esta cuestión del aborto, justamente. Y bueno, por ahí Mari les va a pasar una diapositiva en donde entra lo que es el derecho humano al duelo. Algo en lo que se ha enfatizado y debatido últimamente, justo en este contexto de la pandemia, sobre todo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que nos dice, la Corte Interamericana ha señalado que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto y que se reconozca el valor de su memoria para sus seres queridos. Este derecho es uno de los cimientos de la sociedad democrática. Y bueno, ahora en la pandemia, pues basta ver el manejo de cadáveres que se ha dado, pues que es completamente violatorio de derechos humanos. Recordemos, o bueno, más bien yo les menciono que el derecho humano no empieza cuando una persona nace. Bueno, no termina nada más, ay, bueno, ya se murió y ya, ¿no? Termina incluso después de la muerte. ¿Por qué razón? Pues bueno, precisamente por esta cuestión de la memoria, de, de los familiares, de sus seres queridos y además de todo, en el caso de delitos de humanidad, de, es que escuché un ruido, pero no sé qué pasó. Ya, bueno, en el caso de cuestiones, por ejemplo, de violaciones a derechos humanos graves, en donde hay personas, pues, que fueron asesinadas o algo por el estilo, no es de que, ay, bueno, la persona se murió y ya no tiene derechos, ¿no? No, la persona sigue teniendo el derecho a la reparación del daño, al respeto a su memoria, a la verdad para sus familiares. Entonces, no es que con la muerte termine todo, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí estamos con este derecho humano que pues, de pronto es como extraño, ¿no? Derecho humano al duelo. Y bueno, pues vamos a pasar a una parte muy importante que es a lo que yo quiero entrar justamente. Eh, Antes bueno, dimos un brevísimo panorama de lo que, desde dónde vienen, qué tipo de derechos humanos son. Y vámonos entonces a la parte más importante. Últimamente en México hemos escuchado frases como, por ejemplo, los derechos humanos solo son para los delincuentes. O bien, los derechos humanos están de moda. ¿A qué se refiere el común de la gente cuando hace este tipo de afirmaciones con total desconocimiento de causa? Por ejemplo, en el primer caso, eso de que los derechos humanos solo son para delincuentes,
pues es completamente falso. Más bien, los derechos humanos son para todas las personas con independencia de que alguien haya cometido un delito. Por ejemplo, una persona que cometió un delito de secuestro y está al interior de la cárcel, pues tiene derecho a la educación, a la salud, a la vida, al trabajo, a no ser molestado de ninguna forma, etcétera, porque está justamente privado de eso, de la libertad, lo cual no implica que se le van a quitar otro tipo de derechos, ¿no? Que es últimamente, y bueno, yo creo que siempre una de las cosas que hemos visto, ¿no? La tortura, el hacinamiento, etcétera. O sea, aún un delincuente tiene derecho a una vivienda digna, por ejemplo, ¿no? O sea, dentro de la cárcel, pues bueno, si bien está esta pena corporal de que, bueno, ya no va a poder salir, tiene derecho a la educación, a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿en qué momento ocurre esto que dicen de defender a delincuentes y que dicen que los derechos humanos son exclusivamente para delincuentes? Pues en el momento en que esa persona que delinquió no se le proporciona un tratamiento de salud o no se le permite asistir a una clase. Y por otro lado, es justamente donde fallan los ámbitos de de la Procuración de Justicia. Eh, es, por ejemplo, en este caso de la fabricación de culpables. Perdón, es que no sé qué habrá pasado, pero bueno. Bueno, mencionaba que pues definitivamente aquí en México, yo creo que en la mayoría de los países, con algunos, excepción de algunos del tercer mundo, em, pues fallan los ámbitos de la Procuración de Justicia, ¿no? Por ejemplo, el caso cuando se fabrica un culpable y hay todo un tema mediático y se tiene que detener a alguien para rendirle cuentas a la sociedad, ¿no? Entonces resulta que años después se descubre que esa persona es inocente, que declaró bajo tortura, y es en ese momento cuando se afirma, se está defendiendo a un delincuente y sale a la luz que la persona no cometió nada. Simplemente fue un chivo expiatorio, pero ya la sociedad lo juzgó como eso, como un delincuente que no tiene derecho ni a trabajar, ni a salir a las calles, ni a nada. O sea, ya se creó todo un imaginario colectivo por los medios de comunicación y en determinadas sociedades, y esa persona va a seguir siendo delincuente el resto de sus días para la sociedad, aunque no lo haya sido. Como por ejemplo, el caso que les voy a pasar el link ahorita por mensaje, el caso Cortés Vallarta, asociado al caso Florence Cassés, del cual pues dejo algunas ligas para quien requiera mayor información desde la visión de los peritos expertos en tortura que trabajaron en esto. Y bueno, pues definitivamente una persona a la hora de ser detenida no tiene por qué ser expuesta ni torturada de esta manera ni nada, ¿no? Entonces, eso pasa en muchos de los casos, ¿no? Y es más, gente que aún siendo culpable, tampoco debe ser detenida de esta forma ni expuesta, porque se está violando un principio fundamental que justamente es la presunción de inocencia. Y ya por ese simple hecho de haberlo expuesto en medios de comunicación, por ejemplo, yo respeto mucho el feminismo, ¿no?
estas cosas que están haciendo de Me Too, por ejemplo, y de exponer a la gente, no es una forma legal. La persona puede meter un amparo, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, para no desviarnos, pues bueno, existen casos de personas que sí fueron culpables, pero son obligadas a declararse culpables bajo tortura. Entonces, al ser violado su derecho fundamental como un debido proceso, el derecho a no ser torturado, por ejemplo, pues es probable que algún organismo de derechos humanos entre al caso y sean defendidos con un litigio estratégico en derechos humanos y logren salir de la cárcel. ¿Por qué? Porque se violaron derechos primarios, que nosotros podríamos decir, no, pero es un delincuente y sí, pero resulta que esa persona tuvo alguien que defendió justamente estos derechos primarios como la no tortura, la presunción de inocencia, las faltas al debido proceso, y pues resulta que logra salir de la cárcel, ¿no? Entonces, además de que lo expusieron en medios de comunicación, etcétera. Entonces, bueno, eso es por el lado de que se dice que los derechos humanos están para defender a los delincuentes y no, simplemente los derechos humanos sean en el caso de los organismos autónomos de derechos humanos, como son las comisiones de derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, la de la Ciudad de México o la Comisión Nacional en Casos Nacionales. No es eso, ¿no? Que estén defendiendo a un delincuente, es que están defendiendo a una persona, ¿no? O sea, platicaba yo hace poco con alguien que, del caso, por ejemplo, de Kate del Castillo, es que se reunió con el Chapo Guzmán. Bueno, a ver, la señora no tiene prohibido asociarse con alguien. Y número dos, el señor es un ser humano. Entonces son temas que cualquiera podría pegar el grito en el cielo y, no, ¿cómo crees? Pero al final la señora es inocente y él es un ser humano. Aunque haya matado a 50,000 o no sé a cuántos, es un ser humano, es una persona que tiene derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, pasamos al punto número 2. Esto de que los derechos humanos están de moda, eh, aquí voy a explicar específicamente por qué se cree eso aquí en México. Últimamente ha habido una opinión que podría ser errónea, porque ya vimos que desde el Imperio Romano y a lo largo de la historia, solo yo remarqué el Imperio Romano y la Revolución Francesa, hay algo de cierto en esto, de que están de moda, pero no porque estén de moda, ¿no? Y nos vamos entonces a lo que ha ocurrido en México. Y es de ahí donde vamos a partir. Bueno, pues, ¿qué ocurre en México? La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que justo fue promulgada el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual se reformaron varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, de los cuales solo vamos a anunciar el artículo 1 constitucional, que por ahí se los va a pasar Mari, y versa de la siguiente forma. En los Estados Unidos Mexicanos, y subrayo, y pongo en negritas porque así es,
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para explicar cuáles serían estos casos en donde la Constitución podría decir que no. Por ejemplo, en el caso de la libertad de expresión, que muchos compañeros del IEMS, de mi plantel, me han preguntado, bueno, es que ¿dónde queda mi libre expresión si yo no le puedo decir a alguien, pinche puto maricón enano? No, o sea, no. A ver, la libertad de expresión consiste en expresar cosas que son verdaderas, que tienes cómo comprobar, y sobre todo en el ámbito de lo público, ¿no? Porque no es lo mismo que yo vaya y me tome un café con un cuate y hagamos una serie de comentarios que quedan en el ámbito de lo privado, a que yo en un plantel o en el ámbito político, en la Cámara de Senadores, etcétera, le diga pinche gorda marrana a una senadora, ¿no? Que, bueno, yo veo que hay una senadora que ahora pasó a ser parte del, algo de Morena, no recuerdo bien, y todo el mundo le dice senadora con C, porque pues es de una complexión robusta, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas prohibidas, ¿no? O sea, una cosa es la libertad de expresión y que digas, a ver, yo vi y sostengo que el delito se cometió de tal o cual forma o cualquier cosa, y otra cosa es que andes por la vida agrediendo a los demás. Eso no es libertad de expresión. De hecho, ahí sería un discurso de odio, pero bueno, es nada más como para dejar en claro que no, o sea, hay cosas que a mí me preguntan, es que es mi libre expresión y me vale. Y yo voy a subir a las redes que tal compañero es un hijo de su tal por cual, porque no, a ver. O sea, los periodistas incluso tienen que poner su fuente, porque si no pueden ser denunciados por la vía civil, demandados, perdón, etcétera, ¿no? Entonces hay cosas que no puedes andar por la vida diciendo sin ninguna consecuencia. Ese es en el caso de la libertad de expresión, por ejemplo. O hacer comentarios como, todas las lesbianas me dan tanto asco, y resulta que un grupo de lesbianas, o bueno, personas de esa diversidad, va y demanda y pide una reparación de daño y por la vía civil, etcétera, etcétera, y le salen con que pero es que no lo dije por ti. Pues toda la comunidad LGBTTI se le va a ir encima al funcionario, servidor público o quien sea que lo haya dicho públicamente, porque además ahí existe una cuestión muy particular de datos personales. Los datos personales no nada más son el nombre, el correo electrónico, el teléfono, sino que también la condición de salud y este tipo de cosas como si es lesbiana. Entonces, yo no puedo andar por la vida haciendo alusión a, sí, la pinche lesbiana puta hija de, y perdón, o sea, pero me estoy expresando como yo he escuchado que desafortunadamente a veces algunos compañeros se expresan y pues que no miden las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces, pero bueno, y con independencia de esto, de que sí entra dentro del ámbito de la libertad de expresión, pues yo sí quiero remarcar esto de que todos
gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y que creen en los tratados internacionales. Y esto, bueno, lo vamos a ver más adelante. Pasamos a lo siguiente, que es el siguiente párrafo. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. También lo voy a explicar más adelante. ¿Qué es eso de la protección más amplia? Y paso al siguiente párrafo. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Qué significa esto de universalidad? Bueno, pues que es para todos, ya lo comenté, incluso para el delincuente que haya secuestrado a 50 y haya matado a 100, pues es algo universal, es para todos. Interdependencia quiere decir que si alguien viola un derecho, por ejemplo, se viola el derecho humano a la igualdad y a la no discriminación, también se están violando otros derechos, o sea, son interdependientes. Están los derechos humanos siempre interactuando entre sí. Y bueno, progresividad, ¿a qué nos referimos con eso de progresividad? Que los derechos humanos son progresivos en el sentido de que no puede haber un retroceso. O sea, si ahora se adopta una ley en donde se favorece más a las personas indígenas y resulta que antes había una ley que en donde no se reconocía su derecho de pertenencia, pues va a aplicar, por supuesto, en todo momento la progresividad. Y bueno, continuamos. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Por ahí, bueno, en el último párrafo se nos habla de la esclavitud, ya no hay esclavitud aquí, sin embargo, de repente hay cosas que pueden ser consideradas como esclavitud. Digo, ahí un buen estratega lo podría marcar. Personas que son a lo mejor encerradas a trabajar durante 20 horas y dormir 4. Aquí en México debe de haber casos, seguramente se ve más en los países asiáticos, sobre todo estos países que hacen la ropa de, o bueno, las costureras y costureros que hacen estas ropas de marcas, ¿no? Como Zara, Bershka, etcétera, etcétera. Y sí, viven en unas condiciones deplorables de 20 por 4 horas de descanso, pero bueno, nosotros compramos esa ropa que está bien bonita, ¿verdad? Y bueno, nos habla también de que si un extranjero entra a este territorio y viene en calidad de esclavo de alguien, ya el simple hecho de entrar al país, pues le va a quitar esa condición y se puede defender para no seguir siendo esclavo y tiene que tener pues toda una protección del Estado respecto a esto. Para finalizar con nuestro artículo estrella de la Constitución, en donde se reduce, o bueno, se reduce y se amplía todo, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto o anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Que ojo ahí con eso de las opiniones, porque por ejemplo, decir cuando una mujer va manejando y se atravesó o algo, yo he escuchado de verdad a mujeres decir, ay, tenía que ser vieja, o ay, es que seguramente está en su periodo, o ya entró en menopausia. O sea, esa no es tu opinión, eso es una manera de expresarte, o sea, es opiniones políticas de que a lo mejor tú estás con tal o cual partido, o pues otro tipo de opiniones, ¿no? Bueno, yo prefiero la filosofía a la biología, ese tipo de cosas son opiniones, pero no este tipo de vejaciones. Pasamos entonces a lo que sigue, y bueno, pues es importante señalar entonces que del primer párrafo de ese artículo hay que resaltar que todos gozamos de los derechos de la Constitución y de los tratados internacionales sin menoscabo de alguno. Por tal motivo, ni la Ley Federal del Trabajo, ni el Código Penal, etcétera, mucho menos un reglamento de secundaria de mis hijos, por ejemplo, van a estar por encima, perdón, es que ahí tuve aquí un pequeño problemita. Un segundo, ya. Sí, ni mis hijos, sí, o sea, resulta que el reglamento de la secundaria de mis hijos dice que no, que deberán llevar el cabello con casquete corto, pues eso no es, ay, es que dice el reglamento, eso no está por encima de algún precepto contenido en algún tratado internacional. Por ejemplo, si mi hija se quiere pintar el cabello de colores y va a la secundaria, nadie debe de interferir en su decisión. Es su libre desarrollo de la personalidad. O en el caso de la población LGBTTI, Q más y no sé qué más, si una adolescente decidiera llevar pantalón en vez de falda, pues está en todo su derecho. Por otro lado, el mismo uniforme obligatorio es parte de no aplicar ese derecho a ser como quiere ser. Ya que por practicadas, ya que si tú y tus hijos lo quieren practicar por una cuestión, ahora sí que por ser práctico y que no se gaste su ropa y bueno, ¿no? Pero no se está obligado, de verdad. O sea, son cosas que no. Y bueno, respecto al segundo párrafo de nuestro artículo 1 de la Constitución, se establece que se interpretarán las normas favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. Y aquí nos referimos a un principio denominado el principio pro persona, que consiste en lo siguiente. Principio pro persona se refiere a que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley. Bajo esta lógica, el catálogo de derechos humanos ya no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.
Y bueno, ¿cuál es el fundamento legal de este artículo o bueno, de esta situación de la interpretación de las leyes o normas que mejor se acomoden a la persona? Es el artículo 29 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que versa de la siguiente forma, por ahí también se los van a pasar. Artículo 29. Es normas de interpretación. Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los estados partes, grupo o persona suprimir el goce y el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados. Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática representativa de gobierno y excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que ahí sería hombre de, no de género, sino de ser humano, y otros actos internacionales de la misma naturaleza. Entonces, bueno, eso nos dice el artículo 29 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a la OEA, Organización de Estados Americanos. Antes de que pasemos a algunos ejemplos prácticos, tenemos que una cosa es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otra cosa es la Corte Interamericana. Por ejemplo, si se gana un caso aquí en México en donde ya se agotó todo, puede pasar a la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana hace un análisis, una especie de recomendación, tal como tenemos las recomendaciones aquí en México, hace una recomendación, pero ya a nivel internacional. Y bueno, pues si no se cumple, pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí es obligatorio. Ahorita vamos a pasar un poco a estas situaciones de recomendaciones y demás. Bueno, vamos a poner algunos ejemplos prácticos respecto a la interpretación de las normas y cómo podríamos en un momento dado reclamarlos cuando, no, pero es que el reglamento de mi condominio dice que tú no debes de meterte a la alberca después de las 10 de la noche. Y hay una persona, por ejemplo, que necesita por una cuestión muy específica de discapacidad meterse a las 2 de la mañana a la alberca, se le tiene que permitir con base en la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí su reglamento, o sea, no va a ser válido respecto a una norma de carácter internacional que además es vinculante. Y ahorita, bueno, vamos a explicar también eso de que es vinculante, etcétera, ¿no? ¿Algún otro ejemplo práctico? Hace poco estábamos hablando del seguro institucional que contiene esta leyenda de servidores públicos y algunos no firmamos. Y bueno, ¿qué pasa en el caso de un fallecimiento de un trabajador? Y nosotros no firmamos ese documento. Bueno, pues ahí nos ampara el contrato colectivo de trabajo. Y dirán, bueno, pero ¿qué voy a hacer, no? Sí, bueno, pues ahí es la vía del amparo, que es justamente la vía, los familiares en este caso, pues la vía idónea para que
sea de inmediato que se dé esto, ¿no? En otro ejemplo, podemos poner, si hay una persona señalada, imputada o acusada de algún delito y puede llevar su proceso en libertad, pues se optará por eso, porque esta persona lleve el proceso en libertad. Luego tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en el caso de cualquier ley que esté por debajo de otra en cuestiones de protección de la persona, se aplica lo que mejor acomode a la persona. Por ejemplo, en la ley del ISSSTE nos encontramos con grandes vacíos o con cuestiones ya obsoletas que contemplan, por ejemplo, solo invalidez o incapacidad, más no discapacidad, término que cuesta mucho trabajo entender a autoridades. Y en ese caso, por medio de un amparo, se puede obligar a determinadas autoridades a cumplir con los preceptos de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, que va muy de la mano con la Convención de Personas con Discapacidad de la Comisión Interamericana, se complementan, y esto pues va a estar por encima de la ley del ISSSTE. El ISSSTE podrá decir, a ver tú, digo, hace poco recurrió a mí una chica que quedó de un dedo, algo así como inmóvil, y le dan lo que es la incapacidad y la pensionan y no sé cuánta cosa con el 5% de su salario. Y bueno, ella no está incapacitada del todo. Ella tiene una discapacidad y puede trabajar en otras cosas. Entonces, ahí pues se invoca a los preceptos de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, no es de inmediato, a veces sí, a veces, bueno, ahorita en pandemia está un poco complicado, se supone que la suspensión de un acto de autoridad como este de quedas invalidada y no me sirves y debería de ser de inmediato, ¿no? Suspender el acto, pero se están tardando entre unas 48 y 72 horas en línea. Y de ahí pues se sigue el amparo en revisión, por ejemplo, ¿no? Pero esto pues está por encima, o sea, entonces hay muchos vacíos en esta cuestión del ISSSTE, por ejemplo, ¿no? Y bueno, vamos a poner otro ejemplo. Si nosotros tenemos un estudiante en silla de ruedas y resulta que el laboratorio está en el 5º piso, pues se le debe de prestar toda la asistencia para que coloquen incluso un elevador. Y de no querer hacerlo la escuela en cuestión, además de que se está cometiendo un delito por discriminación, la persona ingresa a un amparo, lo gana y por lógica se pone el elevador. Entonces, el artículo 1 de la Constitución tiene carácter vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que es obligatorio. Ahora bien, en lo que respecta a organismos autónomos de derechos humanos, como lo son las comisiones, la CNDH, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, de Querétaro, de Oaxaca, etcétera, etcétera, nos encontramos con que las máximas resoluciones llamadas recomendaciones no tienen ese carácter vinculante, o sea, de obligatoriedad, lo cual yo lo coloco entrecomillado, porque si bien no tienen ese carácter, tienen implicaciones morales, políticas y de índole internacional. No son obligatorias,
pero si el ofendido o víctima lleva un buen litigio estratégico en derechos humanos, puede hacer llegar el caso al Senado en un juicio político, en el caso de la Comisión Nacional, y en el caso de las comisiones autónomas, ahí tienen que ir al Congreso o a la Asamblea del Estado en cuestión, ¿no? Y citar a la persona que no está cumpliendo con una recomendación. Y muchas veces es más el impacto de una recomendación que de un juicio, ¿no? Ahora, ¿cómo se pueden volver vinculantes y obligatorias estas recomendaciones? Pues mediante un amparo. Ahí se judicializa y entonces ahí sí es obligatorio. Pero como les comento, pienso que políticamente, moralmente y mediáticamente es un golpe muy fuerte una recomendación de derechos humanos. Por otro lado, una de las características que tienen estas comisiones de derechos humanos, y me parece sumamente importante aclarar, es la fe pública que tienen. Es decir, si ellos presencian un acto, algún visitador, presidente, director, etcétera, que trabaje en una de estas comisiones, presencian algo y lo suscriben, esto tiene carácter prácticamente de un notario público. Así de sencillo, ¿no? Entonces, no es que, ay, no sirve de nada. Lo comento porque antes de la reforma constitucional, por ejemplo, en mi caso, yo obtuve una recomendación que pude judicializar y ganar un amparo con el paso de los años, ¿no? Entonces, sí es obligatoria. Nunca se llevó a la Asamblea Legislativa. Me llevaron a una huelga de hambre, eso sí, y me acompañó la misma comisión, lo cual pues está completamente mal porque teníamos todavía ese recurso por agotar, pero les digo, políticamente es algo sumamente impresionante. Entonces, las recomendaciones de derechos humanos son una resolución máxima y se refieren a violaciones graves a derechos humanos. Esto va en el sentido de que a veces las comisiones piden exhortar o alguna medida cautelar y hay gente que dice, ay, yo tengo una recomendación de derechos humanos. No. O sea, una recomendación es pública, se hace mediante una conferencia de prensa, etcétera, ¿no? O sea, es algo muy fuerte y no es, o sea, si tienes un exhorto donde diga, se solicita que en la manera de lo posible y sin prejuzgar los hechos, se dejen de manifestar de esta forma respecto a tal persona, eso no es una recomendación en términos legales. Eso es, pues puede ser un exhorto, como digo, o puede ser una, una medida, algo así, ¿no? Y con la cual se supone que el Estado tiene que cooperar. Pero no son recomendaciones, ya recomendación estamos hablando de algo sumamente impactante que además podría incidir en cuestiones de jurisprudencia también si lo llevamos por el lado del amparo, etcétera. Entonces, bueno, pues continuamos. Que la recomendación es una especie de sentencia, o sea, no vinculante, pero sí impactante políticamente y que a veces tiene más peso que cualquier otra cosa, que una sentencia, por ejemplo. Y bueno, de acuerdo al artículo 5 de la Ley General de Transparencia Nacional, las recomendaciones de derechos humanos o los crímenes de lesa humanidad o violaciones a derechos humanos cuentan con el principio de máxima publicidad. No se puede considerar información clasificada
por esta razón siempre existen comunicados de prensa al emitir una recomendación por alguna autoridad. O sea, no es de que ahí tengo una recomendación privada, no. Esto goza de máxima publicidad. Violaron el derecho humano de alguien y esto tiene que ser público. Entonces, bueno, pasamos a un comentario que yo les quiero hacer. Las comisiones de derechos humanos, así como el sistema de justicia en México, desafortunadamente están cada vez peor en el sentido de corrupción, nepotismo. Es complicadísimo ganar, pero no imposible. Seguimos ahora, contexto actual de la pandemia. Y quiero hacer estas preguntas como una reflexión después de este breve preámbulo que hicimos. ¿Qué pasaría con nuestros derechos humanos si regresáramos a las aulas en este contexto y específicamente en el IEMS? ¿Qué derechos humanos estarían siendo violados? ¿Qué se puede hacer para contrarrestar o para defendernos de una violación a derechos humanos? ¿Y en qué consiste el derecho humano a la salud y a la vida? Y bueno, con esta reflexión, yo estoy terminando esta participación. Gracias. Pues muchas gracias, Fer. Es muy interesante reconocer que en este momento el respeto al duelo, yo no sabía que se podía tener ese, ese derecho aún después de muertos. Y sí, en efecto, creo que muchos respetamos eh, a nuestros muertos, ¿no? Y hay quienes, hablando de trascendencia, bueno, pues plantean todavía ir más allá del momento de la muerte, ¿no? Bueno, pasamos a la parte de preguntas. Tenemos la mano levantada de Blanca. Entonces, adelante, Blanquita. Fer, a mí me encantaría que respondieras la misma pregunta de tu conclusión de acuerdo a tu propia experiencia y de acuerdo a lo que acabas de exponer, porque creo que sí hay que rematar eso, ¿no? O sea, ya nos diste un gran panorama de la historia de los derechos humanos y también de cómo se deben de ejercer y respetar en México en el contexto legal, pero yo creo que desde tu propia interpretación y perspectiva, sí me gustaría escuchar tu respuesta de tu propia pregunta. Gracias. Sí, gracias, Blanca, gracias por tu participación. Bueno, pues estas preguntas que digo de qué derechos humanos nos estarían violando, pues es justamente el derecho humano a la salud, que creo que no es la primera vez que nos violan o nos intentan violar. Basta con ver las condiciones que tenemos en el instituto, en donde ni siquiera a veces hay agua, jabón, etcétera. Ahí ya de entrada, pues hay una grave violación, ¿no? A los derechos. Pienso que regresar en este momento, pues sería una violación colectiva. O sea, ahora sí que un crimen de lesa humanidad. Entonces,
definitivamente no es el momento de que regresemos. Todavía tenemos, y además de que no es nada más la salud física, ¿no? De te puedes contagiar, sino está esta parte, ¿no? Creo que todos estamos pasando por una situación psicosocial que también entra dentro de la parte, pues, de la salud. Eh, Propiciar un entorno sano psicosocial es algo sumamente difícil. Entonces, yo te diría esto, ¿no? Que, o sea, podría haber gente, miles de amparos. Lo que pasa es que no sabemos cómo manejar este tipo de cosas o cómo, por dónde defendernos, pero obligar a alguien en estas condiciones definitivamente sería un crimen muy grave. ¿Qué es el derecho humano a la salud? Pues bueno, el derecho humano a la salud no implica nada más, como les digo, la cuestión física, sino también el entorno psicosocial, ambiental. Y ahora, ¿qué pasa con esta parte del derecho al duelo, no? Todos estamos perdiendo no solo familias, sino muchas cosas, porque duelo pues no se entiende nada más como pérdida de un familiar o personas queridas, sino pérdida de, a lo mejor en nuestra familia no somos el único sustento y de las otras 3 personas que trabajaban en otras cosas, los despidieron y pues también están en un proceso de duelo y en una depresión muy profunda por la misma razón, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería algo muy grave que regresáramos en este momento. Y bueno, esa sería mi respuesta, Blanca. Pero sí me gustaría, así como en mis clases de filosofía, que dejo yo esto para la reflexión. A mí me gustaría también que ustedes pensaran, por supuesto que yo estoy a sus órdenes, tienen mi teléfono, yo quiero que les pasen esto que le pasé a Mari y además les puedo pasar toda la exposición completa. Ujú. Pero sí me gusta a mí que reflexionen. Y, Sí, y- así es, bueno, en filosofía, yo con mis estudiantes es como una técnica, ¿no? Lo que dejo para que piensen y de ahí salen otras y otras y otras y otras cosas más. sí. Por decir, mira, yo estoy de acuerdo contigo porque salir de un confinamiento largo en contexto ahorita de pandemia es como salir todavía en tiempos de guerra, ¿no? Y a nivel mundial se ha manejado así, que los daños de la pandemia psicoemocionales y de en salud mental equivalen a estar en tiempos de guerra. Entonces, a mí sí me gustaría, pues, que el instituto, pues, los gobiernos local y federal nos ayudaran con más apoyo a los profesores porque quieren que promovamos resiliencia en los estudiantes, que promovamos reencuentro emocional, social con ellos, pero no seguimos sin herramientas, ¿no? Claro, porque como lo mencionaba en un primer momento, no todos tenemos la obligación, no somos psicólogos, no somos abogados, no somos psiquiatras, no somos neurocientíficos, en fin, o sea, no tenemos las herramientas definitivamente como para este tipo de cosas, que además luego se prestan a otras, ¿no? Entonces, si no nos han dotado, es muy difícil. Hubo un caso, por ejemplo, en la asamblea, bueno, no quiero decir la asamblea, pero lo promovieron ellos, la asamblea comunitaria Miravalle, que consta creo que de 3 personas, aunque ellos dicen que son como 1000, pero bueno. Ahí en el plantel Iztapalapa 3 se promovió un amparo
y les tuvieron que dar muchos insumos que no tenían. Entonces, por supuesto que se puede. La cuestión es que aquí muchas veces por miedo, y justifico hasta cierto punto ese miedo, pues uno no hace ese tipo de cosas, ¿no? Como de ingresar un amparo, una queja en derechos humanos, etcétera. El sistema está completamente corrompido, incluyendo en las mismas comisiones. Lo vivo yo muy de cerca, y es una corrupción tremenda o sea, lo que en un primer momento trató de ser una comisión de derechos humanos, pues está muy lejos de serlo. ¿Se puede ganar? Sí, pero presionando muchísimo, haciendo manifestaciones, o sea, casi casi haciendo un circo, ¿no? Lo cual es muy lamentable. Y además de que esto de la pandemia, agreguémosle la parte, pues ya no solo esto que mencionamos pues de salud en todos los aspectos, sino la parte política que también existe, y pues dinero que a lo mejor iba destinado a esto eh, termina en el subejercicio, o resulta que pues terminan también haciendo cuentas larguísimas de no sé cuántas cosas, y es un robadero. Entonces, el problema principal yo creo que es la corrupción de todos contra todos. A veces te enfrentas a un monstruo en el que a donde te pares resulta que ya llegaron ellos antes a pagar o hacer no sé qué tipo de negociación para que tu caso no pase, ¿no? Entonces, imagínense en una cuestión colectiva. Pero aquí la ventaja que tenemos de la colectividad sería que pues ya no iríamos solos, ¿no? O sea, sí se puede promover muchas cosas, y bueno, eso es con independencia de los sindicatos, ¿no? O sea, se pueden promover y por supuesto ganar, o sea, pero sí es muy lamentable lo que está pasando en el IEMSS, no solo ahorita en la pandemia, sino en general. Y veo difícil que nos vayan a dotar de pues todos esos recursos, no solo materiales, sino humanos y de capacitación, etcétera, para poder enfrentar esta grave crisis que estamos pasando mundialmente. Esto de la guerra que menciona Blanca, los traumas que se generan, pues son algo que yo creo que va a quedar pues en la mente de todos, ¿no? Durante prácticamente toda nuestra vida, y también nosotros tendríamos que ser atendidos. Ahí también Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, no es nada más ver si el laboratorio o los uniformes, sino también toda esta parte psicosocial. Gracias. Sí, gracias a ti, Blanca. Tiene la mano levantada Elia, por favor, adelante. Sí, gracias. Pues primeramente, Fernanda, pues muchas gracias por este panorama que nos has ofrecido y pues para también reflexionar acerca de lo que estamos viviendo. Personalmente yo respeto mucho todo tu proceso en el que has pasado cosas tan fuertes y que has tenido muchos logros. En realidad ha sido una experiencia de vida que nos has mostrado en muchos momentos desde que te conozco en lo personal, que admiro y respeto muchísimo. Y en ese sentido, pues creo que tu experiencia nos ayuda a reflexionar en la parte de que si no podemos, digamos, acceder a una justicia ante derechos violados, tendríamos pues que tratar de prevenir que se violen esos derechos. Entonces, creo que en el escenario de volver a clases, por ejemplo, lo que nosotros podríamos hacer, pues es prever lo que puede pasar
y anticiparnos, ir pensando de qué maneras nosotros podemos evitar que violen nuestros derechos y no acceder, por ejemplo, ante la imposición de un coordinador que quiere que vayas mañana solo porque él dice, cuando pues está, por ejemplo, el mismo presidente de la nación que dice que es una situación libre. Entonces, no someterse ante ese tipo de imposiciones para que pues evitemos que violen nuestros derechos, porque como bien comentas, cuando se violan es muy difícil la reparación del daño, cosa que tú misma pues nos has mostrado con tu experiencia y hemos visto en tantas cosas en este país. Entonces creo que nos toca hacer una reflexión personal, incluso por comunidades de planteles y como ahorita lo estamos haciendo como comunidad de profesores del instituto, porque evidentemente ellos no van a cuidar todos los aspectos que deberían cuidarse para respaldar y garantizar que no se van a violar nuestros derechos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esta reflexión. Te agradezco mucho tu tiempo y pues esta sería mi aportación en torno a la reflexión que se planteaba hace un momento. Sí, Elia, muchísimas gracias. Pues bueno, aquí solo quiero comentarte que justamente lo dice en el artículo, hay que prevenir, Mm. reparar, sancionar. Y también es obligación, por ejemplo, de las comisiones de derechos humanos, el ámbito de la educación. Em, Había propuesto yo con antelación hace años al instituto que hubiera algunas em, capacitaciones en materia pero pues, por ahí hubo algunas cuestiones políticas después ya que no se me permitió. Y sí, yo lo único que les diría es muy difícil, bueno, por lo que dice Elia, te agradezco mucho ese reconocimiento que me haces. Sí es muy difícil, pero yo les puedo decir que nada es imposible, que lo que yo he logrado ha sido pues con mucho carácter también detrás de eso, a lo mejor la gente no ha visto que también ha habido sufrimiento, sufrimiento de la familia, pero también una garra invencible que te dice no, no pares, ¿no? No pares y además amenazas, ¿no? Porque mismas instancias de gobierno a mí me han dicho, ya bájale, ¿cuándo le vas a parar? Se te da esto, pero tú ya no digas eso. O sea, es muy fuerte, pero yo creo que no es imposible y que los pequeños granitos de arena que se van aportando, pues son en beneficio de todos, ¿no? Porque ahí puede haber como un antecedente para decir, ay, perdón, es que se me fue la voz, perdón, sí, como para decir, bueno, pues, a ver, hay este otro caso y aquí se ganó y se le dio esto y pues yo requiero también, ¿no? Pero sí sería básicamente la prevención y bueno, pues muchas gracias, Celia. Ok. Tenemos también la mano levantada de Julián. Yo levanto mi mano. Espero que no me ganen. Vale. Adelante, Julián. Hola, ¿qué tal? Oye, Fer, muchas gracias. Se nota que estás muy bien preparada en el tema, pero mi duda es con respecto a las circunstancias de que, por ejemplo, en redes sociales tú exhibes a las personas que te están haciendo daño como los miembros de la comisión. Y la pregunta es, ¿están violando sus derechos o estoy en la libertad de expresión? No se están violando sus derechos, puesto que estamos presentando todas las pruebas documentales como lo haría un periodista. Y de sentirse ellos vulnerados, lo que pueden hacer es demandarme y pues ahí va a salir el fallo a mi favor porque em, además en cuestiones de, ay, perdón, es que se me va la voz, en cuestiones de por ejemplo, está el caso Lidia Cacho, en donde la libertad de expresión ha ganado por sobre muchas cosas. O sea, ella presentó todas las pruebas documentales y no solo documentales, los peritajes, etcétera. Entonces, recordemos que la libertad de expresión es parte
de una democracia también. Entonces, la gente tiene el derecho a la información. Entonces, no, de ninguna manera. Exhibir sería que yo, por ejemplo, me tomara, como les digo, un café con ustedes y me cuenten de su pareja y su vida íntima y demás, yo los grabe y los suba. Eso sería exhibir porque es algo que no tiene que ver. Además, estos casos que mencionas, Julián, son públicos. Por ejemplo, ahora que mencionas esto de comisiones mixtas, todo eso ha quedado público en el portal del instituto, con firmas, con casos específicos. Entonces se tiene toda la libertad porque nosotros tenemos las pruebas de todo. Y no yo, o sea, los recursos, lo digo porque junto contigo, o sea, los recursos de revisión en donde se les ha ordenado a las autoridades, o sea, por eso es info pública, porque ahí sí, o sea, no, yo no me estoy metiendo, por ejemplo, en la vida privada de alguien que cometió esto, ¿no? Es pues definitivamente no me estoy yendo a, ay, sí, esa maldita desgraciada y sus hijos son putos, y perdón por mis expresiones así tan, pero así se expresa la gente, ¿no? No, no, Julián, para nada estaría yo violentando la presunción de inocencia porque está todo documentado y además los servidores públicos pues también tienen ese carácter, ¿no? Precisamente por eso son públicos. Y ahí viene pues toda una persecución a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Pero todo lo que se ha presentado, y tú lo sabes, porque me has acompañado en un tramo de este camino, es verdad. Entonces, la libertad de expresión consiste justamente en eso, en decir la verdad. Así es, Julián. Pues muchas gracias, Fer. Sí tenía la duda por lo que decías de la presunción de inocencia, pero ya me lo aclaraste. Gracias. Sí, ahí como te decía, perdón, tenemos como el caso Lidia Cacho, y de muchos otros periodistas ganaron ellos, eh, con cuestiones mucho más complicadas, y ganan la libertad de expresión, porque no estás expresando cosas que no sean ciertas. O sea, digo, lo sabemos, lo tenemos en copias certificadas, o sea, no es de que yo redacté por WhatsApp y alteré y lo subí, ¿no? No. O sea, porque eso sí es alterable. Tenemos las copias certificadas, los pronunciamientos públicos del info, etcétera, etcétera. O sea, no, ahí no, definitivamente no. Es todo. Ok, pues muchas gracias, Julián, muchas gracias, Fernanda. Yo había levantado la mano, tomo la palabra. Sí, con respecto a lo que preguntas de los derechos humanos y el regreso a clases en este momento, obviamente pues hay que sopesar, ¿no? Eso es lo que nos están queriendo hacer pensar, ¿qué es más importante, la educación o la salud? Y la verdad es que hace unos días platicaba yo con unos papás precisamente por estar pasando los horarios a los muchachos, estaba yo en videollamada con mis tutorados y uno de los papás me dijo, mire, yo prefiero que pierda la escuela a que pierda la vida. Sí, efectivamente que fue muy drástica la expresión, pero aún sin que se pierda la vida, el hecho de que se pierda la salud y que haya gastos con respecto a eso, creo que es exponerse mucho, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que reflexionar también con respecto a eso, yo diría, la educación se está dando, sí, es cierto, a un grupo, vamos a llamar privilegiado, que son los que pueden estar conectados. Sin embargo, podríamos ir pensando en que los chicos que no se acercan tampoco a la escuela a buscar otras opciones es porque tienen otra serie de problemas y entonces están
buscando satisfacer, sí, su necesidad de comer y por tanto tienen que trabajar. De hecho, muchos de mis tutorados han estado diciéndome que ojalá no regresemos a presencial porque en este momento para ellos sería muy complicado regresar a las aulas, pero sí pueden seguir así, trabajando en línea, trabajando a distancia, trabajando de manera asincrónica por toda la situación, ¿no? Entonces, creo que son ellos, los papás y los estudiantes, a los que tenemos que escuchar antes de nada más hablar por nosotros, ¿no? Muchas gracias. Ok, después de mí está la maestra Tania, o si quieres comentar algo más, Fer, antes de que yo le dé la palabra a la maestra Tania. Bueno, nada más, María Luisa, pues que estoy completamente de acuerdo contigo. Ya ahí habría como una, pues, ponderación de derechos, pero como lo decía hace un momento, son interdependientes porque, pues, es bien duro, ¿no? Por ejemplo, estar en casa y no salir para nada, también es algo que te puede ir matando poco a poco, ¿no? O sea, caer en situaciones de un estrés tremendo en donde pueden terminar, y me estoy yendo a algo muy extremo, caer en situaciones, por ejemplo, en las que hasta un paro cardíaco, ¿no? O nada más de estar pensando y demás, la vida de la persona se destruye. Entonces es como, tendremos que hacer un análisis muy profundo, o sea, también las implicaciones que tiene el no regresar. O sea, sé que no es el momento, pero el no regresar, estar encerrado entre cuatro paredes, entre no sé cuántas cosas que ya nos pasaron a todos, es muy complicado. Y por eso ahí está la interdependencia entre un derecho y otro. Eso sería todo. Entonces, ahora sí, le cedo la palabra a la maestra Tania. Adelante, Tania. Gracias. Sí, realmente esto de hablar de leyes y derechos debería ser cosa de todos, ¿verdad? Cosa que estuviera al alcance del mexicano común y promedio, ¿no? Pero no es el caso. Por ejemplo, nuestra preparatoria no tiene una materia que tenga, haga asequibles las nociones fundamentales de derecho mexicano a los estudiantes. Y desde luego, pues también los maestros somos bastante ignorantes al respecto, ¿no? Sin embargo, pues estamos en un estado regido por leyes y por derechos, ¿no? Entonces, siempre, pues vale la pena remitirse a los documentos, y es que la cosa es que no suele uno leer reglamentos, documentos que los contengan, ¿no? Y bueno, por definición, las garantías individuales son los límites que el mismo Estado se ha puesto y quedan así establecidas por escrito en la Constitución. Límites que el Estado se ha puesto para hacer posibles las libertades individuales. Así que las garantías individuales son ese margen que está pues caracterizado por la tensión entre los intereses generales del Estado y los individuales, múltiples, ¿no? Así que, pues, estos límites, estas garantías individuales pueden ser suspendidas en algunos casos, de acuerdo a la misma Constitución. Bueno, es así como dice, ¿no? No puede ser eliminada, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Bueno, hasta nos hicieron memorizar esto en la prepa, ¿no? Alguna vez.
los primeros artículos de la Constitución llamados garantías individuales. De manera que sí hay casos en los que se suspenden estas garantías individuales, y uno de ellos es en situaciones de emergencia, en casos extraordinarios decretados así por el Ejecutivo. Y bueno, esto es así escrito, aparece así escrito en la Constitución. Y en vista de que la situación que estamos viviendo actualmente es algo nunca antes visto, bueno, por nuestra generación, ¿verdad? Se han vivido muchas epidemias, pero claro, la globalización de nuestra economía en tiempos actuales y una serie de circunstancias, pues efectivamente nos llevan a afirmar con todas las bases que es inédita esta situación. Bajo las circunstancias que estamos, México no había vivido, ni el mundo había vivido una epidemia con una economía así de globalizada como estamos ahorita. De manera que, bueno, de entrada yo expreso que yo no quiero volver a clases y que tampoco quiero enviar a mi hija, también tengo una hija, no quiero enviarla a un salón de clases, pero sí intento comprender las medidas del gobierno. Vaya, las circunstancias que uno vive, que a uno le pasan, que si bien son semejantes a las de otros individuos, a la hora de vernos como colectividad, sí, no es cuestión sencilla legislar ni gobernar. Entonces, hay otros intereses, cosas importantes que también deben atenderse, ¿no? Por ejemplo, un muchachito, muchachita, pues no sé, golpeado, abusado de distintas formas, está más seguro en la escuela, pues, ¿no? O vaya, hay una infinidad de circunstancias que llevan a la gente a plantearse si hay que volver o no, ¿no? Por las cuestiones de la economía, que no son poca cosa, pues, digo, uno cobra quincenas regularmente hasta el momento, ¿no? Pero ha habido gente que ha muerto, quien antes era el proveedor de la familia, han tenido que perder el empleo, cambiar continuamente el empleo, contagiarse, sobrevivir a eso. O sea, ha habido una serie de circunstancias que sí me pongo a pensar que no es tampoco ocurrencia la premura de enviar a la gente a clases. No lo justifico, trato de entender las otras posturas. No solo son dos, creo que pueden ser varias, ¿no? Entonces, pues creo que nos hace falta a todos sensibilidad, desde luego, para mostrar empatía por lo que le pasa al otro. Y de la misma manera, mi observación es que también nos hace falta, pues, comprensión o una visión 2 pasos atrás para alcanzar a ver que hay otras realidades, no más ni menos importantes que la nuestra. Sencillamente hay otras realidades que merecen una respuesta distinta, ¿no? Entonces, pues sí, la vuelta a presencial a clases, en lo individual digo no. En lo nacional, no sé, no tengo la respuesta, pero me parece que sí debemos darnos cuenta de los otros también, ¿no? De que hay otras circunstancias que no corresponden a nuestra individual realidad, ¿no? Entonces, pues sí, conocimiento y sensibilidad para poder dar una respuesta adecuada, ¿no? Mi comentario. Pues muchas gracias, Tania, por haber participado. Por fin tengo el gusto de conocerte
Y bueno, yo quiero hacer algunos comentarios respecto a lo que acabas de mencionar. En primer lugar, esta parte de, pues que hay niños que no solamente en nuestra institución, sino a veces alrededor de nuestra casa, y vemos ese tipo de situaciones de maltrato infantil, etcétera. A mí sí me parece que estamos en un país sumamente individualista porque a la gente le da miedo y es así como, no, no te metas, tú no te metas, tú no hagas nada, no es tu problema. Y psiquiátricamente se supone que la persona debe de velar por sí, punto, y valerle, ¿no? Y no conmiserarse de nada, ni nada, ¿no? Ni sentir absolutamente nada, ni y funcionar como un robot. Pero es muy lamentable porque hay cosas que pasan a los demás y no, pues yo no me meto, es que no es mi problema, yo no le entro a eso, a mí qué me importa, a mí no me lo hicieron. Y en lo particular te puedo decir que yo sí he denunciado muchas cosas de gente que a lo mejor ni siquiera saben que fui yo y que me ha pasado también en el instituto, ¿no? Hace poco hubo un caso de una persona que tuvo una situación de, mm, no le voy a llamar suicidio porque se llama, o sea, no es, se suicidó, o sea, no, se quitó la vida por suicidio, porque hay muchas cosas. Yo estudié el diplomado en suicidología y espero estudiar la maestría también. Este, y a todas las personas que yo les hablé me dijeron, no, pues es que velo tú, o sea, no es cosa mía, ¿no? Y fue muy lamentable. Una de las máximas suicidológicas es un suicidio o una muerte por suicidio es el fracaso de toda una sociedad. Entonces, el hecho de que nadie quisiera apoyar a esa persona, de que, pues fue muy difícil para mí, ¿no? Y más que yo estaba estudiando el diplomado en ese momento y preguntarle yo a mi, pues a la persona que va a participar el lunes con nosotros, a Carlos Valencia, oye, ¿qué hago? Dime, te lo contacto, ¿qué hacemos? O sea, fue una cosa gravísima que se transmitió en vivo, la persona no lo logró. ¿Y por qué sacó esto? Porque yo creo que no vemos por los demás, a veces ni siquiera por nosotros mismos en el autocuidado, ¿no? En una cuestión de, pues de cuidarme a mí mismo, de comer lo mejor posible, en fin, ¿no? Entonces, menos por los demás y es bien difícil. Y bueno, eso es por ese lado. Y por otro, esto que comentas de las garantías individuales, eso lo quiero hacer la aclaración de que no se llaman ya garantías individuales, se llaman derechos humanos a partir de la reforma constitucional de 2011. Ese es el tema, el término actualizado, este, es derechos humanos. Así es como se llama, eh, de acuerdo ya a esta reforma. Y y pues bueno, definitivamente sí, no estamos en posición de regresar. Y eso es todo por mi parte. Pues muchas gracias. Bueno, veo la mano levantada de Julián, no sé si quiere volver a participar. Ah, lo siento, no me equivoqué. Gracias. Ah, ok, gracias. Bueno, pues la verdad es que es un gusto que podamos dialogar con respecto a temas tan diversos, ¿sí? Y que nos hayas hecho reflexionar sobre
algo que ya veníamos pensando, que pudiéramos opinar. Hay 4 mensajes en el chat, déjame ver. Sí, hay alguien que me avisa que se tiene que salir por un momento. Blanquita dice que la libertad de uno termina donde empieza el otro. ¿Sí? Y muchos estudiantes están trabajando, sí, efectivamente. Y cómo defendernos el derecho de la educación y a la vez el derecho a la salud, ¿no? Esto que tú estás diciendo no es solo la salud mental, digo fisiológica, sino también la salud mental. Y efectivamente, bueno, pues nos tendríamos que reflexionar aún más con respecto a ello, ¿no? Pero cómo hacer, ¿sí? Es una cuestión que tendremos que estar observando, muy pendientes a la par de nuestro trabajo docente, ¿cierto? Y vamos, efectivamente el IEMS como institución no está garantizando la educación ni previniendo todo lo que podría provocar en cuanto a la deserción escolar, por no analizar el contexto de la población a la que atiende, efectivamente, ¿sí? Y ya son todos los comentarios también en el chat, ¿sí? Pues si ya nadie más participa, creo que es buen momento de cerrar. Esperamos verlos mañana a las 12. Les recuerdo que el lunes la sesión será a la 1, ¿sí? Así lo solicitó el ponente. Entonces, en lugar de vernos temprano, a las 12 nos veríamos hasta la 1. El lunes. Mañana sí, mañana viernes, ¿sí? Nos vemos a las 12 del mediodía, ¿sí? Espero que con la misma liga, bueno, más bien está planeado para que sea con la misma liga de ingreso a Zoom. Y solo comentarles algo que que me surgió ayer después de haber escuchado. Creo que sería importante poner en nuestro PAP que estamos participando en este grupo de estudio, ¿sí? Y que forma parte de esa investigación educativa que vamos haciendo. Entonces, podemos poner el nombre de la jornada, ¿sí? Y poner el grupo de autoformación docente, así como aparece, ¿no? Y pues aquí estamos y aquí vamos. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que, que registren su asistencia, por favor, en el link que se dejó ya en el chat. Y en caso necesario, se los envío a su chat personal, ¿va? Bueno, pues muchas gracias a todos. Y Me quisiera hacer un último comentario. sí, dime, Blanquita. A lo mejor retomar lo que dijo Fernanda, que también en cuanto a una acción sindical que podemos hacer como grupo, es ir previniendo, como dijo Elia, ¿no? O sea, no sé, hacer un documento que el abogado nos respalde para prevenir esta situación, porque pues eso sí nos tocaría hacerlo, ¿no? Entonces, pues ya nos dio un poco de dirección y apertura de los conceptos Fernanda, y entonces con esa base y con el conocimiento de que posteriormente si necesitamos un amparo colectivo lo podríamos hacer. Entonces que Gustavo y Miguel nos pudieran apoyar en eso con el abogado y ya ir preparando el documento y como grupo sindical pues ya empezar a trabajar en ello. Sí, y hay que plantearlo abiertamente, qué es lo que queremos, ¿no? Sí. Que porque ahorita todavía está, así como lo dijo Tania, a nivel personal, digo, yo no tengo hijos que vayan a la escuela, ni nietos, ¿sí? Pero tengo sobrinos
Y efectivamente, a nivel personal tenemos una postura. A nivel sindical, tal vez estamos pensando en otra situación, ¿sí? Y a nivel nacional o regional, vamos a decirlo, dentro de la Ciudad de México y conociendo el contexto de nuestros estudiantes, a lo mejor tenemos otra manera, ¿no? Entonces, sí habría que ponerlo sobre la mesa y comentarlo, porque no es nada más decir no y ya, ¿no? Sino, o sí y ya, sí, vamos, todos nos vamos a sentar a partir de mañana en nuestros escritorios y entonces sí hay que reflexionarlo, sí hay que pensarlo y sí hay que tener opciones, ¿vale? Muchas gracias a todos, ¿sí? No se les olvide registrar su asistencia, por favor. Ya está en el chat. Gracias a todos. Hasta luego, saludos, bye bye. Hasta Gracias. luego, buen día, gracias. Saludos, Gracias. buenas tardes. Hasta luego. Bye. Gracias a todos. Hasta luego. Bye. Bye, Gustavo. Luego. Bye, qué gusto verlos. Sí, pero Oírlos. ya me quedé pensando mucho, muy interesante. Hay que reflexionar muchas cosas, como dicen, y tal vez como grupo. Una charla de café y pastelito. ¿Verdad? Y galletas. Sí, saludos a todos. Gracias, Mari. Gracias a todos y a la maestra. Bye. Bye. Gracias. No, gracias, de veras. Estuvo muy interesante.